hay un dolor que rara vez se nombra, el de las madres atípicas. No se trata de una maternidad común, ni de la imagen idealizada que la sociedad acostumbra mostrar. Ser madre de un hijo con necesidades especiales significa recorrer un camino lleno de amor, sí, pero también de silencios, culpas y batallas invisibles. Es un viaje donde la perfección que todos esperan se convierte en un peso imposible de cargar. Mientras la sociedad habla de la madre perfecta, que siempre sonríe, estas mujeres cargan con noches sin dormir, con diagnósticos que las desbordan, con la comparación constante con otras madres que parecen tenerlo todo bajo control. Pero en su interior habita un universo complejo: miedo, cansancio, frustración y también una fortaleza que nadie les enseñó a reconocer. Carl Jung nos invita a mirar más allá de la máscara social. Nos recuerda que en la sombra, en aquello que creemos que nos debilita, puede habitar la mayor fuente de sabiduría. En este video, vamos a entrar en ese territorio oculto, el dolor invisible de las madres atípicas, lo que la sociedad no comprende, lo que ellas mismas callan y lo que, al ser traído a la conciencia, puede convertirse en camino de sanación. Ser una madre atípica significa vivir entre dos mundos, el de las expectativas sociales y el de la realidad diaria. Desde el exterior, se espera que toda madre disfrute plenamente de su rol, que tenga paciencia infinita y que su vida gire alrededor de la perfección maternal. Pero la experiencia real de una madre atípica es muy diferente. Cada día se convierte en una prueba de resistencia. Citas médicas, terapias, decisiones difíciles, el constante aprendizaje para acompañar un desarrollo distinto al esperado. Mientras otras madres celebran los logros comunes de la infancia, la madre atípica se emociona con pequeños avances que el mundo no ve, pero que para ella son gigantes, y aún así suele sentir que no encaja, que siempre está a contracorriente, que su maternidad es mirada con lástima o con juicio. Imaginemos a una mujer que lleva a su hijo a un parque. Mientras observa a los demás niños correr y jugar libremente, ella ayuda a su pequeño a dar un paso, solo uno. Ese paso, para la sociedad, no significa nada. Para ella, es una victoria inmensa. Sin embargo, nadie lo reconoce, y en ese silencio nace la sensación de aislamiento. La vida de su hijo, y por lo tanto la suya, no encajan en el molde de lo normal. La madre atípica enfrenta también la incomprensión de quienes minimizan su lucha. Escucha frases como "todas las madres se cansan" o "lo importante es que lo tengas contigo". Y aunque esas palabras buscan consolar, en realidad profundizan su soledad, porque lo que vive es diferente, más intenso, más exigente, y no siempre tiene espacio para nombrarlo sin sentir culpa. Aquí surge una verdad fundamental. Ser madre atípica no es una falla ni un error. Es una experiencia distinta, cargada de retos y aprendizajes únicos. Reconocerlo es el primer paso para aliviar el peso de la comparación y comenzar a valorar la resiliencia que nace de este camino. La sociedad carga sobre las mujeres un arquetipo casi inalcanzable, el de la madre perfecta. Esa figura idealizada que siempre sonríe, que nunca se queja, que puede con todo y que encuentra en la maternidad su única y absoluta realización. Pero para una madre atípica,
ese molde no solo es irreal, es una fuente constante de dolor. Imaginemos el peso de caminar cada día con responsabilidades extraordinarias y al mismo tiempo escuchar la voz del entorno diciendo, así debería ser una madre. Este mandato social se convierte en una doble carga. No solo enfrentan la complejidad de criar a un hijo con necesidades especiales, sino que además sienten la obligación de aparentar que todo está bajo control. Y cuando no logran sostener esa máscara, aparece la culpa. Quizá no soy suficiente, quizá estoy fallando. Carl Jung explicaba que las máscaras sociales o la persona son necesarias para vivir en comunidad, pero también pueden convertirse en cárceles. Para estas madres, la máscara de la perfección maternal es sofocante. Las empuja a ocultar su cansancio, a no hablar de sus frustraciones, a callar las lágrimas que derraman en soledad, porque temen ser juzgadas como débiles o ingratas. El problema es que, cuanto más se alejan de su verdad interior para encajar en el molde social, más se fragmenta su identidad. En lugar de sentirse libres de reconocer, estoy agotada, necesito ayuda, terminan aislándose, atrapadas entre el amor profundo por su hijo y la vergüenza de no cumplir con lo que se espera de ellas. Un ejemplo claro es la imagen constante de las redes sociales. Madres mostrando vidas impecables, hijos felices, rutinas perfectas. Frente a esas imágenes, la madre atípica que vive noches en vela, que enfrenta crisis médicas, que lucha con el agotamiento, siente que está fallando. Aunque en realidad, lo que hace cada día requiere una fuerza inmensamente mayor a la de cualquiera de esas escenas idealizadas. Aquí se revela una gran contradicción. Mientras la sociedad aplaude la perfección irreal, invisibiliza la verdadera heroicidad de estas mujeres, porque la resiliencia no se muestra en sonrisas de revista, sino en la capacidad de levantarse cada mañana y darlo todo por un hijo, incluso en medio de la incomprensión. Por eso, reconocer y cuestionar este ideal impuesto es fundamental. Solo cuando se rompa la máscara de la madre perfecta, podrá surgir la verdad, que cada maternidad es única y que la atípica, aunque diferente, es profundamente valiosa. El sufrimiento de una madre atípica no nace únicamente de las exigencias cotidianas o de la presión social. Hay un nivel más profundo, invisible, que Carl Jung llamó el inconsciente familiar. Este espacio psíquico está lleno de mandatos, arquetipos y heridas heredadas que, sin darnos cuenta, condicionan la manera en que vivimos la maternidad. Desde generaciones atrás, las mujeres han cargado con la idea de que una buena madre debe sacrificarse por completo, que debe soportar en silencio, que su valor se mide por lo que entrega y no por lo que es. Cuando una madre atípica se enfrenta a sus desafíos, esas voces heredadas resuenan en su interior como ecos que refuerzan la culpa. No haces suficiente, no lo haces bien, deberías poder más. Jung señalaba que lo que no se hace consciente se transmite como destino. Esto significa que los mandatos familiares no resueltos vuelven a repetirse de generación en generación. Una madre atípica puede sentir que carga no solo con la vida de su hijo, sino con las expectativas y los dolores de todas las mujeres que la precedieron. Y esa mochila invisible puede ser tan pesada
como cualquier desafío externo. Imaginemos a una mujer que cuida día y noche a su hijo, agotada, pero escuchando internamente la voz de su propia madre o abuela. Una madre nunca se cansa. Una madre debe ser fuerte. Esa voz no es real en el presente, pero habita en su psique y la empuja a ocultar su fragilidad. En lugar de pedir ayuda, se obliga a resistir, repitiendo inconscientemente un patrón de sacrificio. El peso del inconsciente familiar también se manifiesta en la comparación con otras madres. No solo las que están a su alrededor, sino esas imágenes arquetípicas del ideal maternal. La madre protectora, la madre santa, la madre que nunca se quiebra. Frente a esos modelos, la madre atípica se siente insuficiente, cuando en realidad está mostrando una fortaleza mucho más profunda y auténtica. La clave, desde la mirada junguiana, no es luchar contra estos arquetipos, sino reconocerlos. Al hacerlos conscientes, la madre puede liberarse de su dictadura y elegir un camino más humano y verdadero. Puede comprender que no está fallando, sino que está cargando con voces antiguas que ya no le pertenecen. Aquí se abre un puente hacia la sanación. Reconocer que el dolor no es solo suyo, que parte de esa culpa y de ese peso provienen de una historia colectiva, y que al mirarlo de frente, tiene la oportunidad no solo de liberarse, sino de romper un ciclo transgeneracional para que su hijo crezca en un ambiente más libre y auténtico. Entre todas las cargas invisibles que enfrenta una madre atípica, hay dos que se convierten en cárceles emocionales: el miedo y la culpa. Miedo a ser juzgada, a no estar a la altura, a equivocarse en decisiones cruciales para su hijo. Culpa por sentir cansancio, por desear un respiro, por no poder ofrecer siempre la sonrisa que los demás esperan. Carl Jung afirmaba que lo que reprimimos en nuestra psique se manifiesta en nuestro cuerpo. Y aquí entra un aspecto esencial: la neurociencia. Cuando una madre vive en un estado constante de alerta y sobrecarga emocional, su cerebro libera niveles altos de cortisol, la hormona del estrés. Este exceso no solo afecta el estado de ánimo, sino también la memoria, el sueño y hasta el sistema inmunológico. Es como vivir en una tormenta interna que nunca cesa. El miedo y la culpa no son solo pensamientos, son realidades que impactan directamente en el cuerpo. Una madre que se levanta cada día con el temor de no ser suficiente experimenta una tensión muscular constante, un agotamiento que no desaparece ni con el descanso, porque el verdadero cansancio es emocional. Esa carga invisible mina poco a poco su salud y su energía vital. Imaginemos la mente como una casa. Cuando el miedo ocupa la sala principal y la culpa se instala en el dormitorio, no queda espacio para la paz. La madre atípica vive entonces dentro de una casa habitada por voces internas que la critican y la presionan sin cesar. Y esa presión no solo limita su bienestar, también afecta la calidad del vínculo con su hijo, porque cuando una madre vive atrapada en sus propias cárceles internas, le resulta más difícil conectarse con calma y ternura. El mayor desafío aquí es reconocer que ni el miedo ni la culpa desaparecen con más exigencia. Al contrario, cuanto más intenta ignorarlos, más se refuerzan.
El primer paso hacia la libertad emocional es nombrarlos, darles espacio en la conciencia y comprender que forman parte de la experiencia humana. No significan debilidad, significan humanidad. Y aquí se revela una verdad transformadora. Muchas madres atípicas, en medio de este dolor, desarrollan una resiliencia inmensa, aunque ellas mismas no lo reconozcan. Esa fuerza silenciosa será el hilo conductor de nuestro próximo tema. A pesar del miedo, de la culpa y de las exigencias imposibles que cargan sobre sus hombros, las madres atípicas desarrollan algo extraordinario, una resiliencia silenciosa que muchas veces ni ellas mismas alcanzan a reconocer. Carl Jung nos hablaba de la sombra, ese lugar donde guardamos todo lo que creemos que nos debilita. Pero la paradoja es que cuando logramos mirar esa sombra con conciencia, descubrimos que también contiene nuestro mayor potencial. Así ocurre con estas madres. Lo que ellas interpretan como fragilidad, las lágrimas, el cansancio, la sensación de no poder más, en realidad es el terreno donde germina su mayor fortaleza. La resiliencia no significa ausencia de dolor, significa aprender a levantarse una y otra vez en medio de la tormenta. Es seguir adelante cuando el cuerpo pide descanso, cuando el corazón se siente solo, cuando la sociedad no comprende. Es transformar cada día ordinario en un acto de heroísmo invisible. Imaginemos a una madre que, después de una noche sin dormir, se levanta para acompañar a su hijo en una nueva terapia. Su cuerpo está agotado, su mente saturada, pero aún así sonríe, porque sabe que ese pequeño paso de su hijo vale la pena. Ese gesto cotidiano, que a ojos externos puede parecer mínimo, es en realidad una muestra de una fortaleza inmensa. La resiliencia de estas madres se manifiesta también en la capacidad de encontrar belleza en medio del caos. Donde otros solo verían dificultad, ellas logran ver aprendizajes, destellos de esperanza y momentos que se convierten en tesoros. Aprenden a vivir el presente con intensidad, porque cada pequeño logro de sus hijos les recuerda que la vida se mide en instantes de amor más que en expectativas sociales. Lo más conmovedor es que esta fortaleza casi nunca es reconocida. Nadie aplaude esas madrugadas interminables, esas lágrimas en silencio, esa capacidad de volver a empezar una y otra vez. Pero ahí, en ese silencio, se forja una fuerza que no solo transforma a la madre, sino también al hijo, y en muchos casos, a toda la familia. Y es precisamente en este punto donde Jung nos invita a reflexionar. Lo que creemos que nos rompe puede convertirse en la raíz de nuestra sabiduría. En la sombra de estas madres habita un poder oculto que, al ser reconocido, se transforma en luz. El último paso de este viaje es comprender que no existe la maternidad perfecta. Ni en las madres típicas, ni en las atípicas. Lo que existe es la vida real, con sus luces y sombras, con sus momentos de plenitud y sus caídas inevitables. La sanación comienza cuando una madre se permite aceptar que es humana, que puede cansarse, equivocarse, llorar y aún así seguir siendo profundamente valiosa para su hijo. Carl Jung nos recuerda que la plenitud no llega al eliminar nuestras sombras, sino al integrarlas. Eso significa que no se trata de negar el dolor, el miedo o la culpa, sino de mirarlos de frente,
reconocerlos y darles un lugar dentro de la propia historia. Una madre atípica no necesita fingir fortaleza, necesita permitirse ser auténtica. El perdón, en este proceso, ocupa un lugar esencial. Perdonarse por no poder con todo, por sentir agotamiento, por desear un descanso. Entender que la maternidad no exige perfección, sino presencia. El hijo no necesita una madre impecable, necesita una madre real, que se permita abrazar su vulnerabilidad. La conciencia abre la posibilidad de pedir ayuda, de compartir la carga, de romper el silencio. Cuando una madre reconoce su humanidad y deja de esconder su cansancio, encuentra nuevas formas de sostenerse a través de la comunidad, de la terapia, de la espiritualidad o de pequeños actos de autocuidado. Ese gesto de amor propio no la aleja de su hijo. Al contrario, le da más fuerza para acompañarlo con ternura. Y aquí está la revelación final. El dolor invisible de las madres atípicas puede convertirse en voz. Una voz que ya no calla, que ya no se esconde tras la máscara de la perfección, sino que se levanta para decir: estoy aquí con mis heridas, con mi fuerza y con mi amor. Sanar no significa olvidar las dificultades, sino transformarlas en sabiduría. Y cuando una madre atípica se permite esa transformación, no solo sana su propia vida, también abre un nuevo horizonte para su hijo y para las generaciones que vendrán. Hoy hemos recorrido un camino profundo, el de las madres atípicas que viven en silencio un dolor que pocos comprenden. Vimos cómo la sociedad impone el ideal imposible de la madre perfecta, cómo los mandatos del inconsciente familiar refuerzan la culpa, cómo el miedo y la sobrecarga emocional afectan incluso al cuerpo, y cómo, aún así, estas mujeres desarrollan una resiliencia silenciosa que encarna la verdadera fortaleza del alma. Carl Jung nos enseñó que no sanamos al rechazar nuestras sombras, sino al integrarlas. Y ese es el gran mensaje. La maternidad no necesita ser perfecta, necesita ser humana. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda también forma parte del amor, y reconocerlo no debilita, al contrario, libera. Si eres una madre atípica y te reconociste en estas palabras, recuerda, no estás sola, no necesitas cargar con todo en silencio. Compartir tu dolor, pedir ayuda, abrazar tu vulnerabilidad, son actos de amor tan poderosos como cuidar a tu hijo. Y si estás del otro lado, acompañando a una de estas mujeres, recuerda que tu comprensión y tu apoyo pueden ser un bálsamo en medio de su batalla invisible. Te invito a llevar contigo esta frase: no hay maternidad perfecta, solo amor real. Que estas palabras resuenen en tu corazón cada vez que la culpa o el miedo intenten imponerse. Si este video te aportó claridad o resonó con tu propia historia, suscríbete al canal, regálanos un like y comparte este mensaje. Así más personas podrán encontrar en estas reflexiones un camino de conciencia y sanación.